Buenos días. De esta manera volvemos a traer nuestra escuelita con un tema muy interesante, muy importante, que es el tema de los indígenas, o sea, los guaraníes que teníamos en la franja, que tenía que ver con el tema de los Saltos del Guairá, que es la parte atlántica del Paraná, que es la parte que se ha quedado bajo el agua, la catarata los Saltos del Guairá, en donde había unas 36 comunidades guaraníes que fueron despojados de sus lugares. Naturalmente, cuando fueron despojados, fueron con la promesa de que se les iba a dar otro espacio, y naturalmente que cuando se pide eso, se compromete mucho la gente a dar espacios mucho más superiores del ambiente en donde vivían. Eso no ocurrió naturalmente. Eso se nota a la vista cuando uno va por Alto Paraná, por Itapú, Canindeyú, donde están todos por las plazas, por las calles, estos compatriotas nuestros, ¿verdad? Y que viven la miseria, en la pobreza, en el abandono total, después del desarraigo que sufrieron de dejar sus tierras. Y esto realmente nos llama a la reflexión naturalmente, siendo que la Itaipú, la hidroeléctrica más grande del mundo, fue construido con un propósito de poder generar también desarrollo, progreso, lo que no nos ha tocado, y eso se demuestra que no nos ha tocado nada. Sin embargo, hacia el lado de Brasil sí se distribuyó toda la cantidad de dinero que naturalmente produce esta industria energética que se llama Itaipú. Nos llama mucho a la reflexión naturalmente todos estos pasos que hemos llegado a entender y comprender a partir de todas las reuniones y todas las clases en esta escuelita que nos dio el general Juan Antonio Pozo con una muestra natural de que realmente hay algo raro en todo este proceso de la Itaipú, de que algo pasó, algo que realmente nos llama inmensamente la atención. ¿Por qué se permitió todo esto? De la promesa inicial de $2.000 millones, de que eso iba a ser el costo de la construcción, se hizo un reajuste finalmente a $3.500 millones para que después no se tenga que estar cargando más presupuesto, sino que con eso asegurar la construcción de la hidroeléctrica. Sin embargo, esto va a terminar multiplicado, no sé, casi 30 veces más de $80.000 millones va a costar, en vez de costar $2.000 millones. O sea que es gravísimo esta situación. Naturalmente que nos tiene que llamar profundamente a una reflexión y no solamente ya comprender y entender esta situación, sino que hacer algo para cambiar. O sea, la conciencia de uno tiene que decir que esto no puede seguir así, de que el beneficio que tendría que haber sido para Paraguay no hay nada. La pérdida de los Saltos del Guairá no es comparable, no tiene valor lo que hemos perdido. Los Saltos del Guairá representa 12 veces más lo que es la catarata del Iguazú, y eso hubiera significado un desarrollo económico, social, educación, de infraestructura, pero tremendo hubiera sido a esta altura, teniendo en cuenta que Brasil factura solamente por el tema de turismo $1.000 millones anualmente. Y nosotros, ¿cuántos años estamos perdiendo esa posibilidad de ingresar? Sin embargo, de nuestra energía excedente, solamente recibimos $3.300 millones, cuando teníamos que haber recibido algo así como $85.000 millones. Otro motivo de reflexión y decir por qué toda esta situación. Lo mismo estaba ocurriendo con el tema de que cuando uno entra en un proyecto empresarial para ganar dinero, nosotros salimos invirtiendo $40.000 millones pagando la construcción. Sin embargo, recibimos hasta el momento $3.300 millones. O sea que perdimos, de aquí a la luna perdimos dinero, y todo ese beneficio finalmente se va a otro lado, se va al lado de Brasil. Eso es lo que realmente nos preocupa y queremos hacer algo. Queremos cambiar esta historia
y recibir el dinero que nos corresponde, por lo menos por lo excedente. Nosotros tenemos un excedente casi de 40 millones de kilowatt-hora, lo que representa para Paraguay anualmente 3.390 millones de dólares. Sin embargo, estamos recibiendo 360 millones de dólares. Entre los últimos 3 meses del año pasado hice los cálculos, cómo están cotizados la energía en el lado de Brasil, y está aproximadamente a 153.7, no, la promedia de los últimos 3 meses. Y eso significa de lo excedente en el lado de Brasil, más de 6.500 millones de dólares. Y a nosotros por ese excedente de nuestra energía nos dan 360 millones de dólares. O sea que tenemos en una situación así de que decimos qué es lo que está pasando, por qué permitimos. Es cuando hablamos de la conciencia, la movilización de conciencia, de decir, bueno, esto basta. ¿Y quién tiene que decir eso? Tiene que decir la gente común, la gente de la calle, gente que vende remedio yuyo, que vende verdura, que vende naranja, o gente que vende cigarrillos, café, o gente que empresarios, comerciantes, educadores, estudiantes. Todo esto tenemos que empezar a revelarnos en el sentido de decir que esto no puede seguir así. Y cuando estaba viniendo con el padre, me dijo una palabra que me dolió mucho. Me fue difícil de entender esto, de que la hidroeléctrica Itaipú no es lo nuestro. Entonces eso me hizo como que de repente me trabajó muchos. Y nosotros en realidad estamos perdiendo mucho la soberanía de nuestro Paraguay. Estamos perdiendo todo, soberanía territorial, cultural, alimenticia, educación, todo estamos perdiendo. Prácticamente, cuando tuve la oportunidad de reunirme con varios economistas, estos economistas me decían el tema de la informalidad de nuestro Paraguay. Entonces la informalidad de nuestro Paraguay proviene de acá de la frontera, con todas estas cuestiones de que ellos manejan todo lo que es la economía nuestra y se lo lleva todo hacia el otro lado, o va a otra parte, ¿verdad? Y me decía que coincidía con otros economistas, especialistas, que dejamos de ingresar aproximadamente 13.000 millones de dólares, exactamente lo que es el presupuesto general. O sea, nosotros podemos cambiar esta historia de nuestro Paraguay, pero para eso, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Cambiar la política, los políticos, meter gente que digan de que realmente amo al Paraguay, amo al pueblo, amo la soberanía, la educación, la cultura, y que ponga en manos de Dios también, desde el punto de vista de la espiritualidad, para poder hacer justicia. No podemos vivir en una situación en donde vemos de que hay pobreza, gente que pasa hambre, gente que no tiene educación, que no tiene futuro, no tiene esperanza, gente que están asfixiados, que tienen dolor, sufrimiento, llanto, que es irreversible y que cada vez es peor esta situación. Entonces le invito a todos ustedes que en el camino que tengamos que hacer nosotros, pongamos la firma de que esto no puede seguir así. Muchas gracias a todos. Voy a entrar enseguida en materia. Un viajero Renger en tiempo de... Un viajero medio romántico que consiguió entrar y, como él dice, y consiguió salir del Paraguay desde hasta Francia. Al dar cuenta del Paraguay pone estas palabras que parece que son tristemente proféticas. La historia del Paraguay no es sino la historia de la destrucción de la nación guaraní. El Paraguay ha destruido sistemáticamente la nación guaraní.
y dejémonos de parcialidad, de tribus, son naciones guaraní. Como ellos mismos se afirman, sobre todo en Bolivia. Ahora tenemos mapas nuevos del guaraní continental que muestran que entre Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil, los guaraníes, la nación guaraní, podríamos decir, con sus provincias, tiene una población de unos 280.000 personas. La casi totalidad de ellas todavía hablando su lengua. ¿Cómo se ha destruido este Paraguay o esta nación guaraní? Porque lo que ocurre con los guaraní, un día ocurre con los campesinos y otro día ocurre con todo el país. El Paraguay no ha sido solamente vendido, ha sido regalado con sus habitantes dentro. Y esto, que parece que es historia, por desgracia, está siendo más agresivo, más actual en estos últimos tiempos. Y no voy a poner la fecha. ¿Cómo se hace la destrucción de un pueblo? La destrucción de un pueblo se hace colonizándolo. Y esta colonia consigue en transformar radicalmente, quiere decir, en sus estructuras profundas, transformando y negando a veces tres aspectos fundamentales, que son la economía, la cultura y la lengua. La lengua, que es una parte de la cultura. En este proceso estamos ahora. Empieza a haber también indígenas que tienen vergüenza de hablar su lengua. No vamos a remontarnos, aunque siempre hay que hacer la alusión al tiempo de Carlos Antonio López, cuando en 1848 declaró extintas las comunidades indígenas, que eran los pueblos, los 21 pueblos de Altos, Tobatita, las misiones franciscanas, que todavía existían, y las jesuitas, que ya habían desaparecido como jesuitas. Y declaró que todo el mundo era paraguayo. Parecía una honra, con la perversidad de dar la nacionalidad paraguaya y retirar el dominio de las tierras a estos pueblos, de tal manera que los propietarios se volvieron en arrendatarios de sus tierras, como consta documentalmente. Yo conozco sobre todo
los documentos relativos a San Ignacio Guazú, pero que probablemente hay también de otros lugares, aunque no estén documentados. Cuando hablamos de indígenas, hablamos de algo que prácticamente ha quedado fuera de nuestro horizonte. Y esta es una transformación y una destrucción radical. Es convertir el Tecoja en Ubu, es decir, el lugar donde somos, en el lugar que podemos vender o que otro puede apropiarse y vender. Hay un libro que no toca a la época que estamos ahora, pero que es moderno, solamente que la traducción llega hasta el año 1963, pero que tiene un título muy esclarecedor. Una geografía para el progreso, el pillaje y la pobreza. Con la excusa del progreso, estos lugares han sido pillados, han sido robados y han producido la pobreza. Yo no sé si cada día, pero casi todos los días. Y hay que agradecer a los periódicos que pongan esta noticia. Vemos la miseria extrema a la que quedan reducidos los indígenas. Por ejemplo, en Asunción, un fenómeno que hace 15 años, y creo que menos incluso, nunca se vio. Y sin embargo, las tierras que tienen son todavía las mismas. Creo que es importante insistir en este aspecto del Tecoja. Prácticamente todos, menos una señora alemana que está aquí, por lo menos ella, saben muy bien que es el Tecó. Y el Ja es el instrumental, el lugar, el medio. El Tecoja es el lugar donde somos lo que somos. Y por lo tanto, el Tecoja no es solamente un pedazo de tierra. El Tecoja es el monte, el río, el campo, la casa, el patio de la casa, el aire que se respira. Para los guaraní, hasta hoy, para entenderse con ellos, hay que saber qué es el Tecoja. Un concepto que está completamente fuera del sistema judicial paraguayo. El sistema judicial paraguayo nunca trata la cuestión de tierras indígenas desde la perspectiva del Tecoja. Trata el problema de las tierras como si fuera una parcela más, que puede ser de 3 hectáreas o menos, como en Luque,
hasta todavía hay alguna que tiene, creo que más de 2.000 hectáreas. Entonces, esta noción del Tecojá es muy importante. Y ahí es donde empieza el pillaje y la pobreza. Para llevar las cosas ya más cercanas a nosotros, la destrucción del Tecojá se hizo mediante la venta, una especie de venta forzada por precio de guerra, por ejemplo, después de la guerra del 70, o por motivos graciosos, que no tienen ninguna gracia, en los cuales el Estado daba de gracia, con una excusa de progreso, de un plan de desarrollo, etc., daba tierras. Esas tierras generalmente ya no están ya en manos de sus destinatarios primeros, sino que están ahora actualmente en las manos de grandes hacendados. Hay 3 empresas históricas pero del siglo XIX, fatídicas para el Paraguay, que ya no existen, pero que tienen sus herederos y sus ideólogos que practican lo mismo. Son la Industrial Paraguaya, la Mate Laranjeira y la compañía Domingo Barte e Hijos, Campos y Yerbales. Estos, la Industrial Paraguaya se hizo con 2.647.720 hectáreas, que es prácticamente el Alto Paraná y hoy Canindeyú también, y hasta parte de Amambay. Eran las tierras de los Tecojá, de los Paitamitena, que hoy llamamos así, que antes se le llamaba simplemente Abá, y de los Abá guaraní, que antes se llamaban, los llamábamos nosotros de fuera, los Chiripá. La Mate Laranjera actuó desde 1891 y llegó a tener 5 millones de hectáreas en Mato Grosso y en Paraguay 800.000 hectáreas. También en un sistema de explotación. Hay que recordar que es en esos lugares donde estaban los yerbales que se hicieron tristemente famosos con la obra de Rafael Barre, lo que son los yerbales, y que le costó la expulsión. Bueno, no solo esto, pero fundamentalmente los artículos que escribió sobre ello. Y la compañía de Domingo Barte e Hijos, un pobrecito que llegó allí, como se dice vulgarmente, con una mano delante y otra detrás, Campos y Yerbales, con sus 772.000 hectáreas,
en la región del río Ñacunday. Ñacunday, ¿de quién es ahora? Lo saben, ¿no? Favero. Favero, sobre todo. Estas áreas eran Tecojá, pero al ser vendidas, entonces se hicieron objeto de especulación y de ganancia simplemente económica. Fueron vendidas con sus personas dentro. O sea, se vendió a las personas también. Dentro de la gran desgracia, y de esto yo soy testigo porque esto conozco, si no muy bien, bastante bien, la región de Itaquerí hasta Saltos del Guairá desde 1969. Entonces, en esta región, los indígenas todavía vivían una vida relativamente libre. O sea, algunos hombres salían a la changa, pero las mujeres, los niños, los viejos quedaban en sus tecojá, allí cantaban, allí rezaban, allí vivían todavía una vida, llamemos, guaraní. Una vida guaraní, y este es otro aspecto, una vida guaraní que no consiste en una economía mercantil, sino la economía del yopoy. Al decir yopoy, ahora nosotros pensamos en el regalito de Reyes o en el regalito de cumpleaños, o un regalo que me hace alguna persona, al cual yo después le debo otro regalo. No, el yopoy es precisamente gratuidad. Doy porque doy. Y la imagen más clara del yopoy es la madre que amamanta a su hijo. Y no lleva una libretita diciendo el día 28, 27 de enero del año 2018, le di de mamar a mi hijo medio litro de leche y un día se lo voy a cobrar. No. Pero un día, si este es un hijo bien nacido, él va a cuidar a su madre. Naturalmente no le va a dar leche, le va a dar todo lo que él tiene, todo. Si es rico, hará que su madre sea mejor, esté mejor cuidada. Si no es tan rico, que tenga lo que tiene él. En este tiempo, entonces, es cuando se da una regulación de los contactos de los llamados monteses. En aquel tiempo, todos los indígenas eran llamados monteses, los caiguá. No se distinguían los paitabuteray, los abaguaraní, los ombriá. Sin embargo, son muy diferentes, casi tan diferentes como catalanes y españoles. Ahora que está de moda la discusión. Yo no soy catalán, pero no me sabe mal el hablar catalán, porque es mi lengua materna de Mallorca. La entrada neocolonial estuvo entonces instrumentalmente
relacionada con las empresas que beneficiaban la hierba mate. Y durante muchos años, la Industrial Paraguaya vivió de 3 rubros: de la hierba mate, el famoso Itaqueré, con los horrores de Itaqueré, los horrores de esa pequeña ciudad, los crímenes que allí se cometieron. Itaqueré, la central de la Industrial Paraguaya. La hierba mate, la extracción de madera y, más recientemente, esto era ya muy en mi tiempo, cuando yo digo mi tiempo es hace 47 años, el palmito. La colonización había entrado, pero no había hecho los desastres que después ha hecho, porque ahora la colonización no es la colonización que esclaviza los cuerpos, sino que esclaviza las almas. Es decir, esclaviza el modo de ser de los pueblos. De tal manera que cada vez más tenemos mucho problema en saber qué es el ser paraguayo. A unos alumnos de la institución donde daba unas clases, ahora ya no estoy para clases, les dije, bueno, ¿y qué es lo que distingue? ¿Qué es lo que hace que el Paraguay sea Paraguay? ¿Saben cuál fue la respuesta de uno de ellos? Los demás se callaron. Nosotros tomamos tereré. Dios mío, una nación que se identifica solamente por tomar tereré, lo cual es muy bueno, ¿no? No vamos a renunciar también al tereré, porque también la Coca-Cola ya hizo renunciar al tereré, aunque en Brasil toman tereré con Coca-Cola. Bueno, y el tiempo pasa, entonces ahí tenemos la llegada de Itaipú. Esa llegada de Itaipú, que curiosamente, y no quiero hacerme el profeta, porque esto está escrito ya en la revista Acción del año 1973, cuyo tratado nos pareció un horror. Y ahora sabemos que es un horror y una tragedia para el Paraguay. Yo no sé si a veces con buena o con mala intención pone Itaipú, pérdida y desarraigo, refiriéndose a nuestra conferencia de ahora, y al lado pone el 50% de la energía de Itaipú es de Paraguay. ¿De quién? De Paraguay. De los centenares y centenares de los paniaguados, de los planilleros, de los que lucran con Itaipú, con un pequeño beneficio del Fondec o alguna royalty que pasa a las municipalidades. Bueno, pero llega a Itaipú, 1973. Bueno, ¿qué va a pasar? Los indígenas ni se enteraron,
Más o menos, bueno. Se había firmado un tratado. Y, para mayor vergüenza mía, fui encargado, o fuimos encargados, con el general Bejarano y acompañados por Balbino Vargas, que nos hacía medio de secretario, para hacer un informe sobre las aldeas de las márgenes del Paraná. Este informe se hizo. La primera parte todavía lo firmé yo y la segunda parte ya estaba yo río abajo, es decir, ya me habían expulsado. Porque era también el tiempo del genocidio guayaquí. Digo guayaquí como se llamaba en aquel tiempo, de los H. Con los últimos de los cuales estuve en contacto en el río Mandubi con los últimos. Y que ahora me encontré de nuevo con ellos en una fiesta, en una semana cultural en Chupapou con estos H. ¿Qué iba a pasar? Antes del Tratado de Itaipú, ya los brasileños habían empezado a entrar. Porque uno de los caminos de progreso, pero que traía pillaje y pobreza, fue el famoso Puente de la Amistad. Tan inocente. Estas cosas maravillosas. El puente es muy positivo, no voy a decir. Alguien dice, no, es que Melilla quisiera que todos los puentes les pongamos una bomba a los puentes. No. Pero ahí ya, antes de Itaipú, ya pero por los años 70, 72, ya vi la entrada de los brasileños en la región de Itaquerí, en las selvas, que cultivaban menta. Y la menta es creación de desierto. Primero por la deforestación y porque después de unos años la tierra con la menta es muy buena, pero chupa que mata a la madre. Bueno, pero no sabíamos nada de Itaipú. Y entonces llegué al Tratado de Itaipú en 1973 y empieza a construirse Itaipú. Y mientras se construye Itaipú, hay un fenómeno que era previsible, pero que ni el general Bejarano ni yo mismo nos dábamos cuenta. Para ponernos en el informe, nosotros hacíamos un informe inocentemente sobre los indios de la ribera del Paraná. Y ahí, cuando ya se hizo la represa y se llenó el embalse, ahí, día a día, los indígenas veían que su tecojá de ribereños, porque hay entre los abaguaraní, ellos se distinguen los que están al lado del Paraná de los que estaban más al interior. Y 36 comunidades quedaron sumergidas. Estas 36 comunidades
por el compromiso que hizo Itaipú con el Banco Mundial, si no me equivoco. Se comprometió a que estas tierras serían devueltas y mejores a los indígenas en otro lugar. ¿A dónde fueron a parar? A militares que enseguida las vendieron, que tampoco las cultivaron. Ahí entonces el Tecojá se convierte en una simple tierra. Y como dicen no los abaguaraní, pero lo dicen los paitabuterá, vender tierra y lotearla es como carnear a su propia madre. Como si encontráramos a nuestra propia madre en una carnicería vendiendo pedazos de ella. Y ahí empieza la deforestación. La deforestación de la cual en este libro, casualmente hoy, digo hoy porque yo había preparado la charla con otro material, digo, pero si yo esto lo tengo escrito ya en el libro con todos los detalles. La degradación del ambiente guaraní. En un mapa, el cual está marcado, ustedes no lo verán, pero el verde es todavía Mata Atlántica, o bueno, Mata Atlántica es bosque atlántico. Ahí ya tiene 2 mordidas muy fuertes por parte de los brasileños del Paraná, sobre esto ya en el año 40, esto en 1900, pura selva atlántica. En el año 70 ya apenas precisamente en el Paraguay todavía se puede decir que hay un conglomerado, un conjunto de selva atlántica firme. Son los años en que yo me movía por ahí y donde, a modo de anécdota un poco poética, yo siempre recuerdo esos meses de noviembre en que la selva se cubría de blanco con las pequeñas orquídeas, esas orquídeas pequeñitas, pero que emblanquecían todo el monte. A Montema. Término. Y en el año 2000, ya han pasado 17 años, entonces apenas el parque de Itaipú. Lo mismo después, pero más focalizado, lo que ha pasado en el Paraguay, una gran mancha verde en 1945, carcomida en el año 76, disminuida en el año 84, como una tela comida por los gusanos, por la polilla,
en el año 91. En el 97 apenas manchitas dentro. Y en el año 2005, donde ya prácticamente en el mapa ya no se distingue lo que es la selva atlántica, que son apenas pequeños puntos aquí y allá. Y ustedes dicen, bueno, pero eso tiene que ser. Esto no tiene que ser. Alemania tiene más selva ahora que hace unos años. Suecia y Noruega, que viven de la madera, la tienen de tal manera planificada que nunca falta madera, porque solo cortan lo que está planificado. Y hace unos días vi una noticia que me alegró mucho. 100.000 euros de multa en España, porque un propietario de su propia finca cortó un árbol. Tengo un cosobrino de mi madrastra, muy tranquilón él, y de esos que siempre ha hecho lo que le ha parecido, y que también cortó unos árboles, y al día siguiente ya el municipio dice, cuidadito, has cortado un árbol. Y bueno, es la hora. Cuidadito. Cuidadito. De esa manera que Mallorca, que después de todo todavía quiero. Entonces tiene más selva ahora que hace 30 o 40 años. O sea que esto no es irreversible, es todo lo contrario. Y yo sueño el día en que la selva vuelva a aparecer en el Paraguay. Y aparecería si solamente se hubiera cortado los árboles. Y ahora entramos en otro tema. Ahora no solamente la selva ha perdido los árboles, pero ha quedado en una especie de barbecho. Porque entonces la selva se recupera en 40, 50 años, depende de las plantas. Bueno, tampoco serán árboles centenarios, pero se recupera. Pero de las hojas no se recupera nada. La soja es una desertificación. Y tenemos el arte de llamar productivo a lo que causa más daño al Paraguay. En términos generales, la soja da al fisco 5,8. Los que toman, porque yo todavía, ahora ya no tomo, los que toman una cervecita contribuyen más al fisco que todos los sojeros. Una soja a la cual se hacen rutas para que esa soja sea directamente llevada al Brasil, como la gran carretera que ahora pasando por Supapuú de los Acheguayaqui, entre Curuguatú, llevando la ruta a Paraños.
Estamos en un mundo de, yo creo que mucha ignorancia. Y como se dice aquí, mucha sinvergüencía. La deforestación, entonces, tiene los efectos de que esta deforestación no solamente da estos resultados de por sí nada productivos, sino que esta deforestación es también, ¿cuál era el título? Pérdida de... pérdida de selva atlántica y de... desarraigo. Bueno, y desarraigo. Y desarraigo, sí, porque muchas de las personas que vienen aquí a Asunción, pero cuyo fenómeno se ve también en Ciudad del Este, en Coronel Oviedo, en La Perla, del Sur, en Encarnación. Muchos de ellos tienen tierras. Entonces es un desarraigo. Quiero interrumpir, disculpe, porque hay un modelo, el pueblo de Cojasauce, del pueblo Abá Guaraní Paranaense, que es parte de esas 36 comunidades. Es un ejemplo único casi de resistencia indígena que no existe tanto acá, hubo históricamente como hoy, hace un año están resistiendo entre la soja y un lugar ocupado por Itaipú, que es una parte de la reserva natural. Ellos están hoy resistiendo. Está previsto y entonces también es un aviso seguramente de que tengo que terminar para dar lugar a la discusión, ¿verdad? Sí. Bueno, y entonces ahora veamos cómo esta cuestión no solamente es Itaipú, sino es un problema sobre todo trinacional o cuatrinacional, que abarca Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina. Y aquí ahora acaba de salir como ven, material no falta. Sabemos perfectamente. Y si no lo sabemos es porque no lo queremos saber. Y no lo quiere saber el INVI. Y no lo quiere saber el Ministerio del Interior, no lo quiere saber ni siquiera el Ejército. Se acaba de hacer entonces, esta es la parte, así, bueno, se acaba de hacer con un sistema bastante sofisticado, con auxiliares el hijo de un tal doctor Grünberg, que es especialista en esto, está en Estados Unidos. Bueno, y se ha hecho este mapa continental guaraní, que abarca desde Bolivia hasta la costa atlántica, con grandes aglomeraciones, es decir,
mejor dicho, con grandes densidades de población guaraní en ciertos lugares. Bueno, este mapa incluye también cada una, en cuanto que estos trabajos se pueden hacer, pero se dice en 2 años, y a veces hay división de aldeas y recomposición de otras. Bueno, pero fundamentalmente entonces recoge dónde está cada una de las aldeas. Bueno, como este mapa no permite visualizar esto, cada país en el reverso tiene lo que tenemos aquí, que desde lejos no se ve, y es precisamente esta región de Canindeyú, fundamentalmente la región de Canindeyú, donde hay mayor aglomeración, pero que en la cual el desarraigo debido a la invasión brasileña. Y conste que yo del Brasil tengo un excelente recuerdo. Estuve 13 años en Brasil, gracias a Stroessner. Por eso yo tengo una devoción extraordinaria a Stroessner, porque me ofreció este beneficio. Ni él creía que me iba a favorecer, ni yo tampoco creía que me iba a favorecer tanto. Bueno, entonces, esta parte, entonces ustedes lo tienen en este mapa, en el cual como las aldeas aldeas llamemos así, que es de los Abá guaraní, están en azul, por lo tanto desde lejos se ven menos. Bueno, y entonces este es el mapa que tenemos. Pero esta aglomeración de aldeas de Canindeyú, que en el año 69 y 70, yo entré más bien en el 71, 72, entré más en esta región, yo me movía más por el lado de Itaquiré. Entonces, estas son las más desarraigadas. ¿Por qué? Porque contra la Constitución, y no es novedad que nos estamos especializando en corrupción de la Constitución. Como dice una escritora bastante famosa, una tal Gabriela Alemán, refiriéndose en una novela al Paraguay, dice: llevamos siglos perfeccionando las arbitrariedades. Bueno, entonces ahí, contra la Constitución, que pone expresamente, creo que es en el artículo 64, pone expresamente que no se puede arrendar las tierras. Entonces,
Entonces tenemos el cuadro de cuántas hectáreas tienen arrendadas los indios, los cuales, por ser indígenas, también son susceptibles de delitos en este sentido, en cuanto que van contra su propio pueblo. Un presidente puede ir a la cárcel. Los últimos presidentes del Perú, todos ellos han acabado en la cárcel. O sea que por ser presidente no se libran de la cárcel. Y también un cacique, por el delito de arrendar las tierras. Pero el que les arrienda también está cometiendo un delito. Díganme ustedes un abogado que siquiera tiene noción de este aspecto. Y ahí nosotros tenemos el arriendo de las tierras, y me voy a limitar porque es una columna muy larga. Bueno, se debería leer todo porque son las tierras guaraní de Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá y Caguazú. Y entonces el total de tierras arrendadas, no tanto por los indios, pero sí de los indios, de los guaraní, 1000 hectáreas en Cerro Putá, 400 hectáreas el Cerro Campí, en Arroyo Porá 1246 hectáreas tienen arrendadas, en Felicidad 214, en Tacuapú 727, en Bajaraguazú 2917, en Jobe, etcétera, etcétera, detallado. Es un trabajo de Jorge Servín, que un tiempo fue el presidente del INE, que está, ahora se pasó por la manera también muy mal educada, por lo menos, con la cual fue despedido. Entonces ahora él tiene muchos datos y escribe, así como ha escrito la historia de Sauce, que es una comunidad del Alto Paraná, que ahora un dueño brasileño los ha expulsado de su lugar. Y consta que ya venían de otra comunidad que ya está debajo del río. Bueno, entonces, estas son las causas del desarraigo. Para cerrar un poco, el desarraigo es la destrucción del Tecoja y la destrucción incluso del derecho del Tecoja, que no ha entrado en el sistema paraguayo. La misma noción, no ha entrado. Y yo sueño que un día va a entrar, porque nos vamos a civilizar todavía. Seguramente yo no lo veré, pero por lo menos voy a rezar para que esto suceda. Que nos vayamos a civilizar. El arriendo es tan perverso
que quien arrienda tierras indígenas no paga nada al fisco, porque las tierras indígenas están exentas de pagar al fisco. Entonces, prácticamente el que arrienda las tierras ya son tierras que cuando son de él propio tienen que pagar, y ahí de esas no paga nada. Y después les da 600.000, 1 millón de guaraníes para todos, y el cacique se lo embolsa. Esto es algunos de los aspectos que ocurren. Esto ocurre en muchos países a su manera. Aquí en este libro están los mapas relativos. Y termino como fuente, como indicio de desarraigo. Emisoras muertas o emisoras redivivas, no sé ya si son muertas o ya son proféticas. El problema de la escuela como el gran instrumento de desarraigo. Escribí un poema: felices de ustedes los analfabetos. Felices de ustedes los analfabetos, que ni siquiera leen el ABC. Es un poema largo que Marcelo Martinezzi, y ahora un poco de autopropaganda, en el documental Diario Guaraní, en que es de unas conversaciones de un líder indígena, Plutarco López, conmigo, y entonces recogió esto como parte del documental. Felices ustedes los analfabetos. Y consta que yo me paso 8 horas al día escribiendo, pero soy consciente de que la escritura es también, en muchos casos, un camino de degradación y de ignorancia. Y por eso tenemos la educación que tenemos. Bueno, terminaría aquí, habría otros temas, pero